este vídeo os voy a hacer una lectura susurrada. Aquí os he preparado un libro, es una colección de unos cuentos famosos, creo que en todos los países, que se llama Cuentos Maravillosos de Hoy y de Siempre. Espero que disfrutéis de esta lectura. Os mando un besito. Empezamos. Los 6 ciegos y el elefante. Hace mucho tiempo, en un valle del río Brahmaputra, en la India, vivían 6 hombres muy dados a jactarse de sus conocimientos y de su sabiduría. Aunque ya no eran jóvenes y desde su nacimiento eran ciegos, competían unos con otros para ver quién contaba las historias más increíbles. Todas las noches, después de ocultarse el sol tras las palmeras y de llenarse el aire del humo, de la madera y de las especias, uno de los ancianos iniciaba una nueva historia. Podía versar sobre cómo estuvo hablando con el dios Krishna, al que había encontrado. O al menos así lo decía mientras paseaba por el bosque. El hombre contaba con Krishna, se le había aparecido en medio de un deslumbrante resplandor azul, tocando una alegre y deliciosa melodía en su flauta. Y terminaba diciendo que el dios Krishna le había concedido la eterna sabiduría, por encima de todos los demás mortales. El segundo ciego podía hablar del ave bulbul, que había recibido su brillante pecho carmesí un día que él estaba espiando al tigre mientras huía de un puercoespín. Tan divertida era la situación que el pájaro había estallado de risa, por lo que la sangre había corrido por todo su pecho. Para no ser menos, el tercer ciego tosía y chasqueaba la lengua como si estuviera hablando con un lagarto en la pared de una cabaña de barro. Después de inspirarse así, podía hablar de los tiempos del buen rey Vikramaditya, que había salvado al hijo de un brahman y desposado a una humilde campesina. Después comenzaba el cuarto ciego, al que seguía el quinto y después el sexto también contaría sus historias, cada una más fantástica que la anterior. Y de este modo los 6 ciegos pasaban el tiempo en jactancias inofensivas. Pero un día se enzarzaron en una discusión. El motivo de su disputa era el elefante, puesto que todos eran ciegos. Ninguno había visto aquel enorme animal, protagonista de tantas historias. Así que, para satisfacer su curiosidad y dirimir su disputa, decidieron ir a buscar un elefante. Tomaron un joven guía llamado Duckerman y partieron una mañana temprano, uno detrás de otro en fila
por el sendero de la jungla. Cada uno llevaba las manos puestas en los hombros del que iba delante. No habían andado mucho cuando llegaron a un claro donde un enorme elefante macho, bastante domesticado, estaba dispuesto a iniciar su comida. Los 6 ciegos se pusieron muy contentos. Por fin había llegado el momento en que podrían satisfacer su curiosidad. Y se turnaron para investigar la forma y dimensiones del elefante. El primer ciego avanzó decidido, pero para su desgracia tropezó con un tronco y cayó contra el costado del elefante. «Oh, hermanos míos», comenzó a gritar, «tan cierto como que soy sabio es que este elefante parece un gran muro de barro secado al sol». El segundo ciego era más precavido y avanzó con las manos extendidas para tantear el terreno. Como se aproximaba por delante, sus manos pronto toparon con 2 largos y puntiagudos objetos que se curvaban hacia arriba por encima de su cabeza. Eran los duros colmillos del elefante. Hermanos míos, yo os digo que la forma de este elefante es como una lanza, eso es. Los demás sonrieron incrédulos. El tercer ciego se aproximó al objeto de su curiosidad por detrás. Avanzó con cuidado, moviendo sus manos en el aire hasta que tocó la cola del elefante. Agarrándola con las 2 manos, notó lo fuerte y retorcida que era y la dureza de los pelos de su extremo. Escuchad, queridos hermanos, este elefante se parece mucho a una soga. Llegó el turno del cuarto ciego. Comenzó a andar y pronto sus torpes manos notaron un objeto largo y retorcido que se enrollaba su cintura. Era la larga trompa del elefante. «Ja, ja, ja, ya lo sé», declaró muy contento. «Este elefante se parece mucho a una serpiente». Los demás se burlaron de él. El quinto, un anciano alto con turbante y blanca barba, consiguió tocar la oreja del animal. «Hermanos míos, hasta un ciego puede ver que la forma del elefante se parece mucho a un gran abanico». Los otros 5 se rieron y se burlaron de él. Por fin llegó el turno del sexto ciego. Este, encorvado por la edad, avanzó despacito y pasó por debajo de la trompa y los colmillos del elefante, hasta dar con la cabeza en la robusta pata del animal. Asombrado, la tocó con las 2 manos y llamó a los otros con su vieja y cansada voz. Esta robusta y sólida columna, hermanos míos, es exactamente igual que el tronco de una enorme palmera arreca. Claro, nadie le creyó. Satisfecha su curiosidad, se dieron las manos y siguieron a su guía. Dúquiram de regreso al poblado.
Una vez, ahí, sentados bajo una palmera, los 6 ciegos comenzaron a discutir otra vez en voz muy alta. Todos tenían ya su propia opinión, basada en su experiencia acerca de lo que era un elefante. Después de todo, habían tocado al elefante con sus propias manos y cada uno creía que él era el que tenía razón. Y de alguna manera así era, ya que según cómo se contemple un elefante, cada ciego tenía parte de razón, aunque todos ellos estaban equivocados. El siguiente cuento: La Bella y la Bestia. Vivía una vez en Francia un rico mercader que tenía 3 hijas, tan bellas que no había palabras para describirlas. Amaba a sus hijas más que a cualquier cosa en el mundo, y amaba todavía más a la pequeña porque era la más bondadosa y cariñosa. Un día el buen mercader tuvo que partir para un viaje de negocios al otro lado del mar. Antes de partir, llamó a sus hijas y les dijo: «Decidme, ¿qué regalo queréis que os traiga?» La hija mayor, haciendo una gran reverencia ante su padre, le dijo: «Te ruego, señor, que me traigas un espejo de cristal oriental que sea capaz de reflejar toda la belleza que hay bajo el sol». Después, la segunda hija hizo una reverencia y a continuación dijo: «Te ruego, señor, que me traigas una corona de oro con perlas que convierta la oscuridad de la noche en la claridad del día». Y por último, la hija pequeña dijo, después de hacer una reverencia: «Señor, tráeme una rosa roja y oscura». Y como el padre parecía extrañado de que le pidiera un regalo tan pobre, añadió: «La mejor que exista». El buen mercader partió, navegó hasta lejanos puertos, comerció en sus mercados, vendió sus mercancías por el triple de su valor y compró otras por la tercera piedras preciosas que convertía la oscuridad de la noche en la claridad del día, y compró un espejo que reflejaba toda la belleza que había bajo el sol. Pero por ninguna parte consiguió encontrar una rosa tan especial. «¿Cómo voy a encontrar algo que no sé cómo es?», pensaba. «¿Y quién puede decir cuál es la mejor rosa que existe?». En los jardines de reyes y sultanes encontró muchas rosas, a cuál de ellas más hermosa. Pero nadie podía asegurarle que una de aquellas rosas rojas era la mejor que existiera. Cuando regresaba a su país, decepcionado, el barco fue asaltado por los piratas y con dificultad salvó la vida, nadando hasta una isla desconocida. Al llegar a ella, no encontró miembro alguno de su tripulación. Anduvo por la costa y se adentró en un oscuro y túpido bosque. Sin saber muy bien lo que hacía, se metió entre la maleza.
y cuando más avanzaba, más despejado quedaba el camino. Bajo sus pies se iba abriendo un sendero. Los árboles y arbustos se apartaban a su paso. Caminó por aquel sendero todo el día sin oír rugir animal alguno, ni silbar serpiente alguna, ni ulular a un búho, ni cantar a pájaro alguno. Un silencio mortal lo cubría todo. Pero al llegar la noche vio entre los árboles una luz que salía de un magnífico palacio. El oro brillante y las piedras preciosas le daban aquel resplandor. Los ojos dolían al mirarlo. Todas las ventanas del palacio tenían luz y de su interior surgía una agradable música que jamás antes había escuchado el mercader. Entró al enorme patio por el portón que estaba abierto, siguió un camino de mármol blanco. Pasó junto a fuentes cristalinas y flores fragantes, de indecible belleza, y árboles cargados de fruta dulce y madura. Subió por una escalera alfombrada con terciopelo carmesí y se aventuró a entrar primero en una estancia, después en una segunda. En una quinta, en una décima. No se veía ni un alma. Por todas partes se veían muebles dignos de un rey, de oro, plata y marfil. El buen mercader se maravillaba ante tamaña riqueza, aunque mucho más le extrañaba la ausencia del señor y de los criados. Y a pesar de que no se veía a persona alguna por los alrededores, una suave y deliciosa música lo inundaba todo. El mercader dijo para sí mismo: todo este lujo está muy bien, pero me gustaría comer algo. Al instante apareció una mesa ante él, dispuesta para un solo comensal. Hambriento como estaba, comió hasta hartarse. Bebió 3 copas de vino y después, cansado, se dirigió hacia una de las habitaciones. Se tumbó sobre un lecho de plumas, corrió el dosel de seda y al punto la luz se apagó y cesó la música. Al día siguiente, al despertar, miró por la ventana y para su alegría vio un pequeño seto en el que había una rosa roja y oscura de exquisita belleza. Su fragancia inundaba el aire de un delicioso perfume. Rápidamente, sin perder un solo instante, se precipitó al jardín y la cortó. En este precioso instante, sin nada que lo avisara, aparecieron negros nubarrones y relámpagos. Sonaron truenos y la tierra tembló. Y ante él apareció, como si saliera de la tierra, un ser que no era ni hombre ni animal, un monstruo terrible y nunca visto. Bienvenido sea tan honorable huésped, gruñó la bestia con una voz terrible. Te he dado comida y cama.
¿Así pagas mi amabilidad robando mi rosa? Tu castigo será la muerte inmediata. Por todas partes un coro de voces terribles repitió la muerte inmediata. El pobre mercader temblaba de espanto de cada seto y de cada árbol de las fuentes y del suelo. De todas las partes veía acercarse a él una hueste de espíritus demoníacos. Se hincó de rodillas gritando que aquella rosa era para su hija pequeña la más encantadora y no para él. La bestia ordenó silencio. Después de unos segundos volvió a hablar. Te perdonaré con una condición. Antes de 3 días, tu hija deberá venir por propia voluntad para ser castigada en tu lugar. Y entregó al mercader un anillo de oro. El pobre hombre, sujetando todavía la fatídica rosa, se encontró de pronto nuevamente en su casa. Ahí contó a su familia su aventura. Su hija pequeña, al oírlo, cayó de rodillas ante él, exclamando: «Con mucho gusto ocuparé tu lugar, señor, pero no me llores mientras esté viva. Algún día, si Dios quiere, regresaré». Pronto pasaron los 3 días. Silenciosa y tristemente, la joven puso el anillo en su dedo y desapareció con la rosa. Al punto se halló en los jardines del palacio, delante del seto, y al acercarse la rosa se escapó de sus manos y fue a meterse en su sitio, floreciendo con más belleza aún que antes. Al entrar en palacio, invisibles instrumentos tocaban una agradable música y un suntuoso banquete había sido servido por manos desconocidas. Al sentarse a comer, vio unas palabras de fuego grabadas en la blanca pared de mármol. Sé bienvenida, amada bella, nada temas porque reina y señora eres en este lugar. Después de comer y sin encontrar un alma, se dirigió a la habitación del lecho de plumas y ahí durmió profundamente. Así fue como la encontraron encantadora hija del mercader. Comenzó a vivir en el palacio encantado. Todos los días tenía espléndidos vestidos. Todos los días tenía nuevas diversiones. Podía pasear por el bosque en carruaje sin cocheros. Árboles y arbustos se apartaban a su paso. Podía leer y tocar instrumentos y bordar según le apeteciera. El tiempo pasaba y la hija del mercader iba acostumbrándose a su nueva vida. Nada le daba miedo ya. Cada día aumentaba su cariño hacia su generoso señor al comprobar que él la amaba más que a sí mismo. Aunque nunca lo había visto, hacía todo lo posible para que su vida fuera feliz y agradable. Y ella anhelaba escuchar su voz y conversar con él. La única manera de comunicarse con ella era escribir palabras de fuego en las paredes de mármol. Ella empezó a suplicar, pero él no quería escucharla, pues tenía mucho miedo de que su terrible voz destruyera su cariño. Ella seguía suplicándole hasta que por fin, incapaz de aguantar más, escribió este último mensaje en la pared. En
el jardín y mediodía oirás mi voz, amada bella. Háblame, mi leal compañera. La hermosa hija del mercader no podía ocultar su alegría. Mucho antes del mediodía se encontraba en el jardín y cuando el sol estuvo en lo alto, dijo con temblorosa y suave voz: Mi rey y bondadoso señor, no temas que tu voz me espante. Háblame, mi leal compañero. Desde un arbusto cercano llegó un lastimoso suspiro. Después oyó una terrible voz salvaje y rugiente. Al principio se sintió aterrorizada, pero terminó su miedo, escuchó sus palabras tan sabias y prudentes, que su corazón comenzó a latir más fuerte. Y en adelante la bella y la bestia siguieron conversando. La voz ya no le daba miedo y mantenía largas conversaciones desde el amanecer hasta que se ponía el sol. El tiempo corría. Y llegó un día en que la hija del mercader deseó ver con sus propios ojos a la bestia. Comenzó a suplicar de nuevo. Mucho tiempo se opuso él, temeroso de que ella lo odiara nada más poner sus ojos sobre su repulsivo cuerpo, hasta que ella no pudo soportar sus lágrimas y acabó cediendo a sus súplicas. No puedo ir contra tus deseos, ya que te amo más que a mí mismo, dijo la bestia. Cederé a sus ruegos, pero sé que eso va a destrozarnos. Ve al jardín con las primeras sombras del atardecer y dime: muéstrate, querido amigo. Sin el más mínimo temor, la joven fue al jardín a la hora convenida y dijo: muéstrate, querido amigo. A lo lejos la bestia apareció, pero solo un instante. Rápidamente se ocultó tras un seto y desapareció entre los arbustos. Al punto ella gritó horrorizada y cayó desmayada. Tan espantosa era aquella horrible criatura. Cuando la joven recobró el sentido, escuchó sollozos de un corazón roto. Se sintió avergonzada y dolorida. Dominada su tímido corazón, habló con voz firme: no llores, amigo mío, no me asustará tu aspecto mucho tiempo. No es culpa tuya, la verdadera belleza está dentro, no en la forma externa. Y desde aquel día pasearon juntos y hablaron con confianza y sensatez. Pasaban todo el día juntos, desayunaban y comían muchos dulces y bebían agua, miel y sorbetes. La mañana y la tarde la pasaban vagando por los jardines o paseaban por los bosques en carruajes que no necesitaban caballos. Pero una noche la hermosa hija del mercader soñó que su padre estaba enfermo y una inconsolable pena la inundó. Cuando contó a la bestia su enorme tristeza, él, con su bondadosa alma, la envió inmediatamente a su casa. Parte enseguida, amada bella, pero recuerda esto: si no has vuelto al tercer día, yo moriré porque te amo tanto que no puedo vivir sin ti. Le puso el anillo de oro en el dedo y al instante la joven se sintió transportada a su casa. ¡Qué alegría la de su padre, hermanas! ¡Qué maravillados quedaron al oír su historia!
y rápidamente recobró la salud el mercader. Pero cuando se acercaba el momento de partir, sus hermanas le suplicaron que no se fuera. Si lo haces, nuestro padre morirá. Si pagara toda su bondad con una acción tan egoísta, contestó la joven, no sería digna de continuar viviendo. Pero sus hermanas, envidiosas de tanto amor, le tendieron una trampa. Sin que se enterrara, atrasaron una hora todos los relojes de la casa. Así que cuando se acercaba la hora final, la hija pequeña del mercader sentía una terrible angustia y miraba constantemente el reloj de su padre, hasta que su corazón no pudo aguantar más la tristeza y un minuto antes de la hora señalada se puso el anillo de oro en su dedo y volvió a encontrarse ante el espléndido palacio. Todo estaba en silencio, no se oía la música, no resonaban los cantos de los pájaros en el jardín, y nadie contestó a sus llamadas. Con el corazón angustiado corrió hacia el seto de la rosa, y ahí encontró a la bestia, tendida en el suelo, apretando la rosa en sus deformes garras. Con cuidado intentó despertarle, pensando que se había quedado dormido mientras la esperaba. Pero pronto vio que no había vida ya en su cuerpo. Sus ojos lloraron de vergüenza y de piedad. Pasó sus delicados brazos por aquel cuello horrible. Lo besó con ternura y una lágrima cayó sobre el rostro frío y muerto. Nada más besarlo empezó a relampaguear por todas partes y un trueno movió el seto. La joven cayó sin sentido al suelo. Cuando despertó se hallaba en una habitación de mármol blanco, sentada en un trono dorado al lado de un joven hermoso príncipe. Ante ellos se hallaba su amado padre y sus hermanas, entre una multitud de elegantes cortesanos. El apuesto príncipe le habló así: cuando yo era niño, una malvada hechicera, enemistada con el rey, mi padre, me convirtió en la bestia a la que tú ofreciste tu amistad. Durante 30 años padecí este tormento y llevé a 11 muchachas a mi palacio encantado. Tú eras la número 12. Pero mi encantamiento solo podía romperse si me amabas sinceramente, olvidando mi aspecto y apreciando la bondad de mi corazón y mi inteligencia. Ahora yo te suplico que seas mi reina. Y sin más dilaciones se celebró una gran boda en medio de la alegría general, y su felicidad fue completa porque estaba basada en la